Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar sobre la historia y el árbol genealógico de la familia Black. Puede que no lo sepan, pero Sirius Black fue más que un mago poderoso que escapó de las mazmorras de Azkaban. Por nacimiento, era miembro de una de las familias de magos más poderosas de toda Gran Bretaña. De hecho, la línea de la familia Black se remonta a varios siglos y fue conocida como una de las familias de sangre pura más orgullosas del mundo. Cuando nació Sirius, era uno de los pocos herederos varones que quedaban, lo que significó que su fallecimiento en la Cámara de la Muerte en el 9º nivel del Ministerio de Magia marcó el final de la línea familiar Black. Pero incluso ese no fue realmente el final para ellos. Aunque las mujeres de la familia normalmente no conservaban su apellido después del matrimonio, se casaron con miembros de docenas de otras familias de sangre pura en toda Inglaterra. De alguna manera, casi todos los Weasley, Potter, Lestrange, Lupin y Malfoy podrían encontrar una conexión con los Black. Hoy vamos a echar un vistazo al primer antepasado registrado en la línea de Sirius y rastrear la historia de la familia Black, desde el homónimo de Sirius hasta los últimos herederos masculinos. Si echan un vistazo al árbol genealógico Black, notarán que la primera generación registrada enumera a 5 miembros que vivieron alrededor de principios del siglo XIX. Aunque la versión fílmica de la ascendencia Black se remonta más atrás en el tiempo, el canon oficial, al que J.K. Rowling ha hecho referencia en su obra, comienza aquí. Para el resto de este árbol genealógico he tratado de apegarme lo más posible a la versión referenciada de J.K. Rowling, pero a veces era imposible separarlos. El primer nombre en la lista es Sirius Black. En honor a él, más tarde se nombró al padrino de Harry Potter. Este Sirius Black nació en 1845. Como todos los demás miembros de la familia Black, el joven Sirius era un mago orgullosamente de sangre pura. Pero, a diferencia de otros miembros de la familia, la vida de Sirius se vio truncada trágicamente. En el año 1853, los libros de historia revelan que Sirius murió a la edad de 8 años. Si bien es tentador señalar que muchos niños murieron prematuramente antes del surgimiento de la medicina moderna, ese rara vez era el caso en el mundo mágico. Gracias a su dominio de las pociones y la herbología, los magos eran capaces de curar casi cualquier dolencia, lo que significaba que la causa de la muerte de este Sirius Black podría no haber sido un accidente. El legado de Sirius continuó con otros 3 hermanos, todos nacidos después de Sirius. El primero, un niño llamado Phineas Nigellus Black, nació en 1847 y se convirtió en uno de los miembros más influyentes de la familia Black que jamás haya existido. Como haría la mayoría de los Black, Phineas asistió a Hogwarts y, por supuesto, fue enviado a la casa Slytherin. Phineas también fue muy elocuente al continuar con otra tradición familiar, su odio por los Muggles y los sangre sucia. Después de graduarse de Hogwarts, por ahí de 1865, Phineas se casó con Ursula Flint. Juntos tuvieron 5 hijos. Como tributo a su hermano mayor, Phineas nombró a su primer hijo, un varón, Sirius. Y para continuar con su propio nombre, le dio al siguiente hijo el suyo, Phineas Black II. Cuando hablemos de la próxima generación de la familia Black, veremos que incluso desde este punto, esta dura retórica sobre la sangre sucia pasaría factura, lo que en última instancia haría que Phineas rechazara a algunos de sus propios hijos. Un poco más tarde, Phineas y Úrsula tuvieron a Cygnus, Belvina y Arcturus. Cuando no estaba concibiendo hijos, Phineas se convirtió en un profesor profesional, transmitiendo todo lo que había aprendido a la siguiente generación de magos y brujas. Su talento finalmente lo llevó a Hogwarts, pero es difícil saber qué tan efectivo fue como maestro. Cuando se trata del estilo de enseñanza de Black, los libros simplemente señalan que odiaba su trabajo y odiaba a los niños. Sin embargo, eso no le impidió lograr el éxito, ya que finalmente ascendió al puesto de director. Junto con Úrsula, Phineas creó a los únicos herederos reconocidos de la familia Black a través de su matrimonio. Eladora, una de las hermanas de Phineas, también nació en los años posteriores a la muerte del mayor, Sirius. A diferencia de la mayoría de sus hermanos, Eladora nunca encontró tiempo para formar una familia, y quizá debido a sus modestas contribuciones al árbol genealógico Black, no sabemos mucho sobre ella. De las historias que llegaron después de la muerte de Eladora, ninguna pinta una imagen particularmente halagadora de la bruja. Un registro afirma que Eladora creó una cruel tradición de la familia Black.
atormentar elfos domésticos. De sus muchas formas de torturar a las criaturas, las fuentes afirman que Eladora instituyó una nueva regla. Si un elfo doméstico no podía llevar una bandeja de té, pondría su cabeza en una placa de madera y la atornillaría a la pared. El último miembro de esta generación, Iola Hitchens, es quizá la más emocionante. Ella era la cuarta hermana Black de la era y rompió la regla más importante. Se casó con un muggle, o un mago nacido de muggles. Las fuentes no son muy claras. Al igual que su sobrino, con quien Phineas, el mayor, solía debatir, Iola no veía el sentido de la obsesión de la familia Black con el estatus de sangre pura de una persona. Hasta el momento de su matrimonio, lo más probable es que Iola cumpliera con las reglas de su familia. Probablemente recibió una educación mágica en Hogwarts, y justo después de eso, decidió casarse con su pareja, Bob Hitchens. Dado que la pareja fue eliminada del árbol genealógico Black, no sabemos si alguna vez tuvieron hijos propios, pero es más probable que los tuvieran. Nunca se supo si sus descendientes se reincorporaron o no a la comunidad mágica en las décadas siguientes, pero no es difícil imaginar que los hijos o nietos de Iola hubieran mostrado afinidad por la magia. Y mientras su hermano, Phineas, no fuera el director en ese momento, Iola probablemente habría permitido que sus descendientes se inscribieran en el colegio. La siguiente generación de Blacks estuvo compuesta únicamente por los hijos del matrimonio de Phineas y Úrsula. Hubo 4 hijos: Sirius Black II, Phineas Black II, Cygnus Black y Arcturus Black, y una sola hija, Belvina Black. Empezando por el mayor, encontramos a Sirius Black II. Como mencionamos anteriormente, lleva el nombre de su tío, quien murió trágicamente a los 8 años. A diferencia de los posibles hijos de Iola, su tía, Sirius II era un mago de sangre pura. Nacido en 1877, Sirius vivió hasta la edad de 75 años, cuando murió por razones desconocidas en el año 1952. Sus contribuciones a la línea familiar llegaron en forma de 2 hijos y una hija que tuvo con su esposa, Hesper Gamp, y su línea en realidad se convirtió en la más longeva, mientras que los descendientes de sus hermanos fallecieron sin herederos o fueron casados con diferentes familias. La línea de Sirius II produjo varones para heredar el apellido hasta la década de 1970, con el nacimiento de los últimos niños Black, Sirius III y Regulus. El segundo hijo de Phineas lleva su nombre, pero Phineas Black II, nacido en 1878, decepcionó a su padre y finalmente consiguió que su nombre fuera eliminado del árbol familiar. Al igual que su tía Iola, Phineas no podía entender por qué su familia estaba tan obsesionada con el estatus de sangre pura. Aunque su padre era director de la misma escuela a la que asistió, el tiempo de Phineas en Hogwarts probablemente solo empeoró las cosas. Otro famoso mago a favor de los nacidos de Muggles se inscribió al mismo tiempo que él, Albus Dumbledore. Aunque no hay muchos registros de movimientos estudiantiles masivos contra la ideología de la sangre pura de la época, no es improbable que Phineas, el joven, hubiera pasado sus días con Gryffindors de ideas afines, en lugar de los Slytherin con los que probablemente vivía. El hermano menor de Phineas II, Arcturus Black, nació más de 6 años después, en 1884. Arcturus se casó con otra sangre pura de la comunidad británica, Lysandra Yaxley. Aunque no fueron tan prolíficos como muchos de los otros Blacks, la pareja crió a 3 hermosas hijas, Calidora, Cedrella y Charis. Una, al igual que su tía abuela Iola, se enamoró de alguien a quien la familia Black despreciaba. Ignorando los deseos de su padre, Cedrella se casó con el hombre que amaba, Septimus Weasley. Es a través de este vínculo que la familia Weasley, incluidos todos los hijos de Arthur, se volvieron parientes lejanos de Sirius Black III. Como mujeres, los registros de los hijos de Arcturus no se mantuvieron en el árbol genealógico, sino que cada una se casó con familias de magos de alto perfil. Mientras Cedrella se casó con los Weasley, su hermana mayor, Calidora, se casó con Harfang Longbottom, posiblemente vinculando al compañero de clase de Harry Potter con Sirius Black. La tercera hermana, Charis, se casó con Caspar Crouch, y probablemente estaba relacionada con el futuro mortífago que compartía el mismo apellido. La siguiente de los hijos de Phineas I fue Belvina, nacida en 1886.
como otra hija en el árbol genealógico Black, desafortunadamente fue hecha a un lado de la historia. Aunque no sabemos mucho sobre ella, sí sabemos que se casó con alguien de sangre pura llamado Herbert Burke. Juntos tuvieron 3 hijos, pero los libros de historia se detienen ahí. El último miembro de los niños de Phineas I fue Cygnus Black. Nacido en 1889, también tuvo la suerte de ver a su padre servir como director en Hogwarts. Con su esposa, Violetta Bulstrode, Cygnus tuvo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. La vida de Cygnus era bastante sencilla, comparada con la de sus hermanos y hermanas. Ninguno de sus hijos cometió un pecado grave contra la familia al casarse con un muggle o nacido de muggles. Sin embargo, uno de los hijos de Cygnus nació sin habilidades mágicas, una gran vergüenza para una familia de sangre pura. Cygnus incluso hizo grandes esfuerzos para ocultar este hecho. Incluso eliminó el nombre del niño del árbol familiar. Cuando pasamos a la tercera generación de la familia Black, que está registrada oficialmente en su árbol genealógico, vemos que solo los hijos de Sirius II y su hermano, los hijos de Cygnus, continúan con el apellido. Como mencionamos anteriormente, los hijos de su hermana Belvina no fueron documentados, y su hermano, Arcturus, solo tuvo hijas. Si vemos primero a los niños de Sirius II, encontraremos que su hijo mayor, Arcturus Black III, nació en 1901 y estaba vivo durante el encarcelamiento de Sirius III en Azkaban. De hecho, Sirius Black era uno de los 2 nietos de Arcturus. En algún momento después de asistir a Hogwarts, Arcturus se casó con una bruja de sangre pura llamada Melania Macmillan. Sus hijos, Lucretia y Orion, también se casaron con sangre pura, lo que enorgulleció a su familia. Cuando su nieto, Sirius Black, habla de Arcturus, revela que su abuelo debe haber sido bastante rico, ya que pudo sobornar al Ministerio de Magia para obtener un premio. Aunque esto podría haber sido dicho en broma, es probable que sea cierto. El siguiente hijo de Sirius II, Lycoris Black, nació en 1904 y vivió hasta 1965. No se explicó el motivo de su muerte bastante temprana, pero teniendo en cuenta que nunca se casó ni tuvo hijos, los historiadores de la familia Black probablemente no dedicarían demasiado a su vida. Al nacimiento de Lycoris, pronto le siguió otro en 1906. Llegó un segundo hijo llamado Regulus. Su nombre algún día sería prestado al hermano de Sirius III. Al igual que su hermana mayor, Regulus I nunca se casó y nunca tuvo hijos. En un momento en que el matrimonio era casi obligatorio, es extraño ver que 2 miembros de la familia inmediata de Sirius II no criaron hijos o hijas propios. Pasando a los hijos de Cygnus y Violetta, descubriremos cómo se convirtieron en parientes de Bellatrix Lestrange, incluso del propio Voldemort. El hijo mayor de Cygnus fue Pollux Black. Nació en 1912 y vivió lo suficiente para ver cómo el mundo mágico condenaba a su descendiente, Sirius Black, por sus supuestos crímenes. Su esposa, Irma Crabbe, fue importante al traer no solo a los Crabbe, sino también a los Lestrange, Tonks y Malfoy a la línea familiar. El siguiente hijo de Cygnus fue una hija llamada Cassiopeia Black. Los registros muestran que nació en 1915, solo 3 años después de que su hermano mayor, Pollux, y murió en 1992. Sus habilidades con la magia y hechicería no eran nada destacables y desafortunadamente no contribuyó mucho al legado de la familia Black. Sin embargo, junto con sus otros hermanos, vivió lo suficiente para ver el nombre Black arrastrado por el lodo, ya que su generación más joven se unió a los mortífagos y no pudo llevar a Voldemort al poder. No mucho después del nacimiento de Cassiopeia, Cygnus y su esposa Violetta tuvieron otro hijo, Marius. Notarán que su nombre en el árbol genealógico ha sido tachado, porque como tantos otros miembros de la familia, traicionó los valores de la sangre pura que los Black tanto apreciaban. Pero no fue del todo culpa suya. Marius nació sin afinidad por la magia. Eso significa que nunca asistió a Hogwarts ni tuvo la oportunidad de escuchar al sombrero seleccionador colocarlo en la casa Slytherin o empuñar una varita. La vergüenza de su condición era tan grande que la familia Black trató al joven Marius como si fuera un muggle o un mestizo. Ni siquiera incluyeron a su esposa o hijos en los registros genealógicos oficiales, a pesar de que sus descendientes podrían haber poseído poderes mágicos propios. Después del nacimiento de Marius,
sus padres se mostraron cautelosos acerca de tener otro hijo, pero en el año 1920 celebraron el nacimiento de su cuarta, una bruja llamada Doria. Curiosamente, Doria se casó con un pariente lejano de Harry Potter, un mago de sangre pura conocido como Charles Potter, quien debió haber muerto antes que los propios padres de Harry, ya que los Dursley eran los únicos parientes conocidos que tenía en ese momento. A través de Doria, Harry no solo estaba relacionado con Sirius Black, sino también con los Malfoy, Tonks, Crabbe, Weasley y casi todas las otras familias de magos prominentes en Gran Bretaña. Ahora, a medida que avanzamos hacia la próxima generación, notarán algo. Nos estamos acercando cada vez más al miembro más famoso de la familia Black, Sirius III. Si comenzamos con los hijos de Sirius Black II, encontraremos que Arcturus aparentemente fue el primero en casarse. Con su esposa Melania Macmillan, Arcturus crió a 2 hijos. La primera, una hija llamada Lucretia, nació en 1925. Después de asistir a Hogwarts y enorgullecer a sus padres como una bruja consumada, se casó con un mago prominente en la comunidad, un joven conocido como Ignatius Pruitt. Aunque Lucretia e Ignatius no tuvieron hijos propios, sus sobrinas y sobrinos los amaban profundamente. De hecho, Ignatius parecía tener una relación particularmente profunda con Molly Weasley, quien luego lucharía contra otro miembro de su familia, Bellatrix Lestrange. Lucretia tenía un hermano menor, unos 4 años más chico, llamado Orion. Su vida fue relativamente corta, incluso para los estándares de la familia Black. Nació en 1929 y murió en 1979. Orion fue recordado por sus descendientes como un anciano amargado y lleno de prejuicios. Era tan tiránico en sus creencias sobre la supremacía de la sangre pura como cualquier otro miembro de su árbol genealógico, y eso fue lo que abrió una brecha entre él y sus hijos, Sirius Black III y Regulus. Además de ser el padre de Sirius, la otra contribución de Orion a la familia Black fue hacer el tapiz un poco más complicado, ya que se casó con un miembro de la familia, una prima segunda llamada Walburga. Walburga era hija de Pollux Black e Irma Crabbe, y una de las pocas de su generación que tuvo hijos. Nacida en 1925, sobrevivió a su esposo por solo unos años. El hermano menor de Walburga, Alfred Black, era otro de los hijos de Pollux, pero no era tan querido como su hermana. Murió a finales de los años 70 y, en lugar de dejar su enorme riqueza a sus padres o hermanos, le dejó la mayor parte a su sobrino, Sirius. Este extraño regalo póstumo enfureció tanto a sus familiares que Walburga borró su nombre del tapiz. Si recuerdan, ese tipo de castigo normalmente se reservaba para los traidores de sangre. Después de Alfred, Pollux e Irma tuvieron un tercer y último hijo, Cygnus, a quien llamaron así por el padre de Pollux. A través de los hijos de Cygnus, la familia Black se casó no solo con Tonks y Malfoy, sino que también produjo un heredero ilegítimo de Voldemort, Delphini. A medida que avanzamos hacia la quinta y última generación de la familia Black, el número de descendientes se ha reducido bastante. De hecho, de los 5 Black de esta era, solo 2 eran varones y murieron antes de que pudieran engendrar herederos, acabando con la familia Black de una vez por todas. La tradición de la familia Black de repudiar rápidamente a sus hijos como traidores de sangre e ignorar a los hijos que tenían sus descendientes femeninas, finalmente los había alcanzado. Si dirigimos nuestra atención a los hijos que tuvieron Orion Black y su esposa y prima Walburga, finalmente encontraremos a los miembros más famosos de la familia. Primero, en 1959, nació Sirius. Fue el tercer hombre de su familia en llevar el nombre, pero se rebeló contra casi todo lo que representaban. Sirius se oponía firmemente a la estrecha visión del mundo de su padre, es decir, que solo los magos de sangre pura merecían respeto y un trato justo. Uno de sus mayores actos de rebelión fue cuando permitió que el sombrero seleccionador sugiriera a Gryffindor durante su proceso de selección. Durante siglos, los Black solo se habían inscrito en Slytherin, y Sirius fue el único que desafió esa tradición. Más tarde, cuando muchos de sus primos y familiares se unieron a las fuerzas de Voldemort, Sirius rechazó el movimiento. En última instancia, a través de un esquema cuidadosamente orquestado, Black fue incriminado por crímenes horrendos y encarcelado en Azkaban. Cuando finalmente escapó, se reunió brevemente con su ahijado Harry Potter antes de morir a manos de su propia prima, Bellatrix Lestrange.
Al igual que Sirius, el otro hijo de Orion, Regulus fue finalmente seducido por los magos oscuros de su generación. Por un breve tiempo, el hermano menor Black se unió a los mortífagos y llevó a cabo sus misiones de propaganda y violencia. Sin embargo, poco después de unirse, Regulus decidió que los mortífagos eran demasiado peligrosos y trató de sabotearlos. En su acto final, Regulus rastreó uno de los Horrocruxes de Voldemort, pero no pudo destruirlo. En cambio, los Inferi que rodeaban el lago donde se guardaba el Horrocrux arrastraron a Regulus a las frías aguas, ahogándolo en el proceso. Cuando hablamos de Signus Black III y sus hijos, encontraremos a la mayoría de las familias involucradas en la guerra mágica final que sacudió a Hogwarts hasta sus cimientos a finales de los 90. La primera hija de Signus fue la bruja malvada Bellatrix Lestrange. Después de graduarse de Hogwarts, Bellatrix rápidamente se unió al culto de Voldemort y se convirtió en una poderosa mortífaga en su ejército. Durante las campañas de Voldemort, Bellatrix usó sus poderosas habilidades de duelo para matar a muchos de los oponentes más destacados de Voldemort. A pesar de que estaba relacionada con la mayoría, no dudó en masacrarlos, y entre los muchos que asesinó estaban Sirius Black y Nymphadora. Ellos ocupan los primeros lugares en la lista. Al final, el final de Bellatrix dio un giro sorprendente, cuando fue derrotada y asesinada por Molly Weasley, otra de sus parientes lejanas. Aunque el árbol genealógico de los Black normalmente no llevaría la cuenta de las herederas de una mujer Black, la única hija de Bellatrix era de particular interés. Su hija, llamada Delphini, en realidad no fue concebida con su esposo Rodolphus Lestrange, sino con el mismísimo señor tenebroso, Lord Voldemort. Finalmente, Delphini desafiaría al mundo mágico de la misma manera en que lo había hecho su padre. Algún tiempo después del nacimiento de Bellatrix, su hermana Andrómeda vino al mundo. Cuando miramos el árbol genealógico de los Black, podemos ver fácilmente los restos carbonizados que rodean su imagen, lo que quiere decir que ella también fue arrancada del tapiz. El crimen de Andrómeda fue enamorarse de un mago nacido de Muggles llamado Ted Tonks. Aunque la familia no los reconoció a ellos ni a su descendencia, el matrimonio de Andrómeda produjo a Nymphadora Tonks, una poderosa aurora y miembro de la Orden del Fénix. En 1955, Cygnus tuvo una última descendiente, otra hija. Su nombre era Narcisa, y después de haber asistido a Hogwarts contrajo matrimonio con Lucius Malfoy, y juntos tuvieron un único hijo, Draco Malfoy, quien brevemente trajo el poder de la varita de Sauco a la familia. A pesar de que Andrómeda, Bellatrix y Narcisa tuvieron hijos y nietos propios, la familia Black terminó con las muertes de Sirius y Regulus, pues ambos eran los últimos herederos varones y ninguno había tenido hijos, y probablemente eso fue mucho mejor. El ascenso y la caída de Lord Voldemort reveló muchos defectos y fallas en la antigua forma de pensar, una línea de pensamiento que los Black parecían valorar por encima de todo. El énfasis que le daban a la importancia de su apellido, herederos varones y matrimonios entre magos de sangre pura estaban fuera de lugar en el Nuevo Mundo. Y hasta su último descendiente mortífago, Draco Malfoy, crió a su hijo de una manera mucho más moderna, promoviendo el valor inherente de todos los seres humanos, no solo aquellos con sangre pura corriendo por sus venas. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, agradecemos mucho sus likes y que se suscriban al canal para más contenido. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.